Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, esta PNL que puedan estar viendo algunos de los ciudadanos que hoy sigan esta comisión, pues se tienen que estar escandalizando, porque de nuevo evidencia la nefasta gestión de este Ministerio de Interior. Una nefasta gestión que, bajo la excusa de no emitir gases que afectan a la huella de carbono, pues limita la efectividad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil. Digo, bajo esa supuesta no contaminación, porque luego el Ministerio de Interior, este Gobierno, no duda en subvencionar con 8 millones de euros vehículos que son todavía de combustión para Marruecos. Como si el clima de Marruecos, como si Marruecos estuviese en otro planeta completamente distinto. Y digo que efectivamente es todo una pose de cara a la galería que pagamos todos los ciudadanos, porque la seguridad de quienes tienen que ejercer esta profesión, como la Guardia Civil, que tiene que perseguir a cualquier delincuente, está limitada tanto por el kilómetro que se puede recorrer con este vehículo como por el tiempo de recarga. Seguro que tanto el coche oficial del presidente del Gobierno como de distintos ministros, ninguno de ellos es eléctrico, pero sin embargo los ciudadanos sí que tenemos que tener esa inseguridad. Y sobre la contaminación, pues obviamente este ministerio es algo que no le preocupa, aunque a la Guardia Civil le manden vehículos eléctricos. Y si no, no hubiese hecho este episodio que he podido comprobar y ver en primera persona el pasado mes, donde tanto el ministro del Interior como la directora de la Guardia Civil, en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, para hacer un recorrido de 200 metros, señorías, de 200 metros, una vez que llegaron en helicóptero, tanto el ministro del Interior como la directora de la Guardia Civil, dejaron el coche dejaron en el helipuerto 2 vehículos que tuvieron que desplazarse directamente desde Madrid. 2 vehículos oficiales de combustión desde Madrid para desplazar desde el helipuerto de la Academia de Baeza de la Guardia Civil hacia el patio donde se iba a realizar la jura de bandera y después, desde el patio, hacia el helicóptero. Por lo tanto, realmente, que ustedes con la excusa de que no quieren contaminar y que quieren evitar la huella de carbono, lo que pueden empezar es a dar ejemplo ustedes mismos y no que caiga esta responsabilidad sobre la Guardia Civil y sobre los ciudadanos, porque no olvidemos que estos puntos de recarga, en algunos casos, los ciudadanos llegan a esperar casi 2 años por la burocracia que lleva encima todo este proceso. Por lo tanto, vamos a aprobar desde Vox esta medida, pero evidenciando y dejando la denuncia de que este Ministerio de Interior tiene otro motivo más para que dimita. Gracias. Señor Fernández. Gracias, presidente. Una cuestión previa. Si leemos la proposición de Unidas Podemos y lo que se pide, es obvio que esto tendría que estar más dirigido a la Comisión de Exteriores que a la Comisión de Interior. En todo caso, los hechos que se relatan en la proposición de Unidas Podemos son simplemente escandalosos. Ya se ha dicho, 2 ciudadanos españoles detenidos ilegalmente en Sudán en el año 2019, por orden del Gobierno de Guinea Ecuatorial, secuestrados y llevados a cárceles de ese país y sometidos a torturas continuas y donde, con una consecuencia trágica, uno de ellos murió en circunstancias no esclarecidas, pero que todos imaginamos. La razón de ello, que estas 2 personas, ciudadanos españoles, repito, formaban parte de la oposición política en Guinea Ecuatorial. Y varias preguntas caben plantearse ante estos hechos. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para proteger a 2 ciudadanos españoles? Y si ha hecho algo, ¿ha sido suficiente? A la primera, poco. A la segunda, no. Lo único que conocemos que se ha hecho, se dice en la proposición, es que se ha llamado a consultas al embajador ecuatoguineano. Es decir, ante la violación de derechos fundamentales, de derechos humanos de 2 ciudadanos españoles, lo único que se ha hecho ha sido llamar a consultas al embajador de Guinea Ecuatorial. Y es que esto corresponde con una actitud permisiva tradicionalmente de los gobiernos de España con el régimen de Obiang. Un ejemplo reciente. El exministro Moratinos mostró su satisfacción porque las elecciones del año 2022, que se celebraron en Guinea Ecuatorial el pasado noviembre, se hayan podido celebrar de manera libre, democrática y favorable para los deseos de toda la ciudadanía ecuatoguineana. Mientras, al mismo tiempo, la oposición guineana denunciaba un fraude masivo en estas elecciones a raíz de haber obtenido el señor Obiang el 95% de apoyo de sus votantes, supuestamente. Y esto, además, es que se corresponde, esta situación general en Guinea Ecuatorial se corresponde con los informes de Amnistía Internacional, en el que se dice claramente que el hostigamiento, la intimidación y la detención arbitraria de activistas y defensores de los derechos humanos
y miembros de la oposición se vienen produciendo desde el año 2014. ¿Y por qué esta actitud permisiva con el régimen de Obiang? Uno podría pensar mal y le vendría a la mente la explotación del negocio del petróleo en Guinea. En cualquier caso, está claro que este Gobierno ha supeditado los derechos fundamentales de 2 ciudadanos españoles a los intereses económicos. ¿O acaso piensan ustedes que si el Gobierno hubiera hecho todo lo que estaba en sus manos, Unidas Podemos hubiera presentado esta proposición? Seguramente no, porque sería innecesaria. Por eso se justifica nuestra enmienda de pedir la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, porque no ha hecho lo que debía, no ha defendido a ciudadanos españoles y ha causado la trágica consecuencia de que uno de ellos ha muerto en circunstancias no esclarecidas y, como digo, que todos suponemos cómo ha ido. Muchas gracias. Álvarez. Gracias, presidente. A la señora de Esquerra Republicana, a la señora Carballo Dantas, siento decirle que hasta me alegra que no le gusten determinados aspectos del nuevo pacto sobre migración y asilo que se está debatiendo en Europa, porque eso significa que en varios aspectos el pacto anda por buen camino. Así, por ejemplo, en cuanto a que abre la puerta a financiar proyectos para equipar los muros anti-inmigración, vaya, que nos llamaban de todo en nuestra propuesta de un muro en nuestra frontera sur y ahora Europa está dispuesta a financiarlos. Sin duda, el tiempo siempre termina por dar la razón a quien la tiene. Y es que, si es así como la Unión Europea quiere garantizar el control de sus fronteras exteriores, terrestres y marítimas, es algo lógico, salvo para ustedes, aunque ya estamos acostumbrados a que ustedes se dejen la coherencia en algún cajón de su despacho. En eso no hay novedades. Porque es que, además, habla usted de que con ese nuevo pacto lo que se busca es agilizar la devolución o expulsión de aquellos inmigrantes que consiguen llegar a las fronteras de Europa, a las fronteras de la Unión Europea. Un inciso, dicen ustedes que consigan llegar. No es que consigan llegar, señoría, es que el inmigrante ilegal la ataca. Así que sí, estamos de acuerdo con el nuevo pacto de inmigración y asilo en cuanto a que es imperiosamente necesaria no solo la agilización del sistema de solicitud de asilo y protección internacional en cuanto a que se resuelvan a la mayor brevedad esas solicitudes, sino para que, sobre todo, vaya acompañada de una reforma del procedimiento de expulsiones, para que se haga por vía de un procedimiento de expulsión preferente frente al ordinario, porque de no ser así, la figura del asilo y del refugio se va a seguir convirtiendo en una forma fraudulenta de evitar el retorno, devolución, expulsión, pues tal y como establece la ley, la mera presentación de la solicitud impide que la persona sea expulsada, devuelta o retornada. ¿Y sabe por qué hay que llevar a cabo esas expulsiones inmediatamente? Que sean ejecutadas a la mayor brevedad para evitar atentados como el del yihadista de Algeciras, que tenía una orden de expulsión sin ejecutar desde junio de 2022 y fue en enero de 2023 cuando asesinó al sacristán Diego Valencia. Y mire, que la Unión Europea destine fondos para barreras físicas en sus fronteras exteriores es lo que hay que hacer, y también hay que vincular los fondos de desarrollo a una verdadera cooperación contra los traficantes de inmigrantes y una cooperación más fuerte en las devoluciones, como ya he mencionado. Y un apunte más, señoría, que el Pacto Europeo que se debate le quiere dar mayor protagonismo a Frontex, y a usted eso pues no le gusta. Pues a nosotros nos parece estupendo. De hecho, en esta comisión ya trajimos a debate una proposición no de ley para que, ante los ataques violentos de ilegales a las fronteras de Ceuta y Melilla, que son fronteras de España y, por ende, de Europa, el Gobierno de España impulsara las medidas necesarias para el establecimiento de una sede permanente de Frontex en Ceuta y Melilla, de conformidad con las funciones de esta agencia, con el objetivo de luchar eficazmente contra la inmigración ilegal y contra las mafias que trafican con seres humanos. También prevenir delitos transfronterizos y colaborar en la salvaguardia de la integridad territorial de nuestras fronteras y, por tanto, del flanco sur de Europa. En conclusión, votaremos evidentemente que no a su proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, presidente. Efectivamente, la Comunidad de Madrid tiene un grave problema con el aumento de la criminalidad en las últimas fechas. La proposición del Partido Popular muestra unos datos que son difícilmente cuestionables, pero cabe preguntarse cuál es la causa última real de este aumento de la criminalidad en Madrid. A finales de 2021 comenzó a detectarse un incremento de la actividad delictiva de las bandas juveniles violentas en aquellos delitos de agresiones con armas blancas, básicamente machetes. Desde entonces, la actividad delictiva de estas bandas no ha dejado de aumentar, sin que los distintos planes antibandas que se han aplicado en Madrid hayan sido realmente efectivos. Y esto tiene mucho que ver, no tanto con la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no se pone en duda, sino con la concepción que tenía la anterior delegada del Gobierno en Madrid, la señora Mercedes González,
sobre esta materia. Que no olvidemos que la Delegación de Gobierno en Madrid es la competente en esta cuestión y no tanto las policías locales, que lo único que pueden hacer es apoyar o colaborar en el limitado campo de actuaciones que le permite la ley. De hecho, desde el primer día que tomó el cargo la delegada del Gobierno, la anterior delegada de Gobierno en Madrid, hasta el último día, el pasado 4 de abril, que fue nombrada directora general de la Guardia Civil, no ha parado de expresar la misma idea. Las bandas juveniles violentas no son un problema de seguridad. Claro, bajo estos parámetros es difícil que cualquier actuación encaminada a eliminar la actividad de estas bandas o a reducir la criminalidad en Madrid tenga ningún tipo de visos de eficacia. Así, si nos fijamos en los tipos de delitos que han venido aumentando en mayor medida, asesinatos, homicidios y agresiones sexuales se corresponden exactamente con la mayor actividad delictiva de estas bandas juveniles violentas. Por eso, además de instar al Gobierno a aumentar los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional y de mejorar, por supuesto, los cuarteles y comisarías y también, en general, los medios materiales de los que disponen para combatir esta criminalidad, resulta imprescindible, a nuestro juicio, que se requiera a la Delegación de Gobierno para que tome este problema de las bandas juveniles violentas en serio. No duden que la reducción de la actividad de las bandas violentas juveniles en Madrid va a provocar automáticamente la reducción de los índices, los datos de criminalidad. Y termino. Las bandas juveniles violentas son un problema de seguridad y, como consecuencia de esta idea básica, debe atajarse de forma contundente e inmediata. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, funcionarios de la Casa, se trae a debate una proposición no de ley del Partido Popular que consiste en la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Benicàssim a fin de ampliar las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de ese municipio. Ya hay, por lo que se ve, un acuerdo de pleno, por tanto, el municipio lo reclama y, a pesar de ello, nos hemos encontrado con una enmienda del Grupo Socialista que ahora pasaré a analizar, puesto que quiero tratar dos cuestiones previas. Han transcurrido casi 2 horas desde que se inició esta sesión sin que ningún grupo, sin que ningún parlamentario de los muchos que han intervenido en los 6 puntos que se llevan debatidos en esta Comisión de Interior haya condenado el ataque que recibieron hace unos días unos compañeros de Vox en Ceuta, en España. Y como agravante se encontraba presente nuestra portavoz, la diputada de España por Ceuta, Teresa López. Digo como agravante ante esa desidia u olvido. En conclusión, estamos en una comisión de Interior en la que hemos condenado la violencia en Guinea, pero no en Ceuta. Resulta extraordinariamente curioso. La segunda cuestión que quería tratar, y esta ya sí es relativa a la enmienda que presenta el Partido Socialista, al Partido Socialista le da exactamente igual el número de efectivos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que ese Estado no solo no les otorga autoridad, sino que a poco que tienen ocasión defenestran a los mandos. Les recuerdo al señor Sánchez Corbí y les recuerdo al señor Pérez de los Cobos. A los señores del Partido Socialista les da exactamente lo mismo el número de efectivos, puesto que no tienen medios. Al Partido Socialista les da exactamente lo mismo el número de efectivos que dicen que es récord, ya que no es real, pues hay que sacar los datos comparativos, lo que se llama ratio, agente-población. En conclusión, a los señores del Partido Socialista les da exactamente igual Benicàssim, los cuarteles de Segovia, como hemos pedido desde nuestro grupo parlamentario en alguna PNL, la renovación de la flota de vehículos de la Guardia Civil en Segovia, como les da igual el cuartel cerrado en la Herradura
Hace años, a pesar de que se pidió, y termino, señor presidente, a pesar de que se pidió por aquel municipio, como también les da igual que en el municipio alpujarreño de Torbizcón haya un bloque de 3 pisos de ladrillo visto donde impera la cal y se convierte en un pegote paisajístico. Eso es lo cierto, señores del Partido Socialista. Muchas gracias por su generosidad en el tiempo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Señoría de Podemos, señor Cortés, se ha olvidado usted en todo su texto de la PNL y en su intervención del rentable negocio del tráfico de inmigrantes. Que se ponen ustedes muy dignos y a divagar sobre si hay miles de fallecidos, pero siguen llamándolos para que se jueguen la vida en el Mediterráneo. ¿Pero de verdad les importan esas vidas o esto es una broma de mal gusto? Vamos a ver, que queda muy bonito venir a la Comisión de Interior a proponer que exista un protocolo para que sea más fácil la identificación de esas personas que mueren bajo las promesas del Gobierno de coalición de que aquí van a tener una vida mejor, bajo sus innumerables políticas de efecto llamada, que son precisamente las que ocasionan esas muertes, esas miles de muertes. Y esas muertes se seguirán produciendo mientras no se ataje el problema. Y el problema no es que haya o no un protocolo de identificación. Lo que hay que hacer es evitar las muertes. Pero esa no es, según parece, su solución prioritaria. La solución prioritaria de su formación y, desde luego, del Gobierno que conforma con el Partido Socialista. Claro que no es la solución que ustedes quieren. Ustedes lo que siguen haciendo con este tipo de proposiciones no de ley bajo apariencia buenista es normalizar la inmigración ilegal como forma natural de llegar a España y del que se nutren redes delictivas de cada vez mayor magnitud, que se fortalecen y reestructuran logísticamente atendiendo siempre a las necesidades de miles de potenciales inmigrantes que ya no contemplan una forma legal de llegar a España ni a Europa. Evidentemente, vamos a votar que no a su proposición no de ley porque la inmigración ilegal jamás debe ser normalizada, porque es un atentado contra nuestra soberanía y nuestra seguridad y porque lo que debería hacer un Gobierno decente es luchar contra las mafias del tráfico de personas para que dejen de perder la vida miles de inmigrantes bajo falsas promesas de una vida mejor. Y, por cierto, que hemos tenido que escuchar al señor Iñárritu hablar de investigar y esclarecer aquellas muertes de personas desaparecidas a causa de la inmigración. Habló el menos indicado. Mire, señor Iñárritu, lo que hay que hacer es investigar y aclarar la responsabilidad de los atentados de ETA, de quienes son ustedes sus herederos, a esclarecer esos atentados que están sin esclarecer e identificar a los autores materiales de esos crímenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tarno. Se trae a debate por el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley que viene a instar que el Congreso de los Diputados pida al Ministerio del Interior y a la Jefatura de Tráfico de las Islas Baleares que los trámites presenciales y las pruebas y exámenes de conducir de los alumnos aspirantes a la obtención del permiso de conducir de residentes en Manacor y localidades próximas se realicen en Manacor. Nos parece una petición sensata, si bien quiero advertir que bajo el logo del Partido Popular y en el Congreso de los Diputados, en la exposición de motivos que fundamenta esta proposición no de ley, se dice de forma literal: en el momento de emergencia climática actual, los esfuerzos en materia de movilidad tienen que ir destinados a impulsar el transporte público colectivo, menguando la excesiva dependencia que tenemos del transporte privado. Y añado yo, nos mandarán en bicicleta también ahora los señores del Partido Popular. Y hacen también referencia a la reducción de emisiones de CO2 como fundamentación de algo que no es más que de sentido común. Les falta, en esa exposición de motivos, hacer referencia a que este pasado mes de abril no ha llovido tanto como otros años, habida cuenta de los desplazamientos de los alumnos de Manacor a Palma para examinarse del carné. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Asturias ardió, de este a oeste. Cientos de focos simultáneos repartidos por nuestra geografía. En este momento, el Gobierno del Principado de Asturias y tampoco el Gobierno de España no han dado ninguna razón, no han hecho ningún análisis, ningún diagnóstico y mucho menos han tomado medidas para evitar que esta catástrofe se vuelva a repetir. Las causas
que provocaron estos incendios? Digan lo que digan los dogmáticos, los ciegos y los inconscientes de Podemos, que no quieren ver, niegan la realidad y viven cegados, en definitiva, por sus dogmas ideológicos. Dogmas que también ciegan al Gobierno del Principado de Asturias, porque la causa es clara. El socialismo expulsó a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores de los campos de Asturias. En Asturias, a día de hoy, vivir en el entorno rural es una auténtica heroicidad. O bien te devora el ganado el lobo, al que ustedes, socialistas y podemitas, protegen. O bien los costes provocados por su gobierno de electricidad, de combustibles, las trabas burocráticas, elevan tanto los costes de cualquier explotación ganadera que hacen imposible la supervivencia en los entornos rurales. ¿Qué ha sucedido? Que la población poco a poco va desapareciendo. Y como la población desaparece y al ganado no se le puede dejar pastando fuera, el monte crece, crece y efectivamente ahí surge ese matorral y ese material combustible. Además, el socialismo ha prohibido la explotación forestal de nuestros montes, que de nuevo crecen sin control, provocando de nuevo que se apile y se acumule el material combustible. En definitiva, son ustedes, el Gobierno socialista y Podemos, los auténticos culpables que han abandonado nuestro sector primario, a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores y a nuestros pescadores, que en este caso y por esta cuestión concreta se ven menos afectados. ¿Y qué medidas han tomado, vista la situación? Las dotaciones de bomberos siguen absolutamente infradotadas, infrafinanciadas y con falta de personal. No han hecho ustedes nada. Y lo único que sí que hemos visto es que muchos de esos terrenos que han sido incendiados, automáticamente se han aprobado las licencias para la instalación de placas fotovoltaicas o de molinos eólicos. Es una extraña casualidad para la cual no nos dan ninguna respuesta. En definitiva, lo que necesita Asturias y España es que miren de nuevo a nuestro sector primario y que no se les abandone. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Una previa para que se entienda la posición de mi grupo. Y es que cuando Santiago Abascal me llamó para incorporarme en política, le pedí una sola cosa, que es que se revirtiera toda y cada una de las concesiones y las cesiones que se le había dado tras el pacto con la banda terrorista ETA, en la medida que pudiéramos hacerlo. Y por ello entré en Vox. Por ello, desde Vox no vamos a entrar a debatir esta PNL, porque tal y como ha reconocido el presidente Zapatero, este grupo está aquí precisamente fruto del pacto con la banda terrorista ETA. Por lo tanto, nosotros no vamos a legitimar ningún político nacional, ningún partido político nacional que represente a los etarras y ningún representante del narcotráfico a nivel internacional. Vox tiene dignidad. Gracias.